que la vez anterior en la que nosotros dibujábamos en un pizarrón de los viejitos, ¿no? Un pizarrón blanco. Ahora lo vamos a utilizar un pizarrón, digamos, digital, y yo creo que nos vamos a entender bien. Probablemente sea un poco lento por el uso de las herramientas, o por el uso del Internet, pero yo creo que nos va a ayudar bastante. Ahora, vamos a ver, no sé si ustedes recuerdan que ustedes llevaron una materia que se llamaba resistencia de materiales. Y la idea de esa materia es de que funcione no solo para concreto o para acero, sino que también funcione para madera o aluminio o cualquier otro material que sea de nuestro interés. Entonces, uno de los materiales con los que tenemos que trabajar en ingeniería, nada más uno de ellos, pues son los suelos. Y esos suelos deben de cumplir eh, con las mismas leyes que se utilizan en la materia de resistencia de materiales. No sé si ustedes recuerdan cuando vieron esa materia de resistencia de materiales, que ustedes veían cómo se comportaban algunos elementos bajo un sistema de fuerzas. Pongamos, voy a imaginarme ahorita una pequeña edificación que a veces sufre y que a veces cuando llega un vecino cambian las condiciones de carga. De repente llega mi vecino y quiere construir mucho y le genera mucho peso. Y usualmente la edificación vieja sufre porque mi vecino resulta que está transmitiendo mucha más energía al terreno y va a provocar un asentamiento. En cambio, del otro lado, donde tengo una construcción vieja o no hay ningún movimiento, pues la construcción en cuestión se queda y entonces parecería como que esa construcción quisiera girar o quisiera deslizarse o asentarse más en el costado donde está la nueva construcción. ¿Eso por qué pasa? Ah, pues porque de forma interna nosotros tal vez nos podamos imaginar a un elemento diferencial aquí, y ese pequeño elemento diferencial, pues resulta que está sintiendo en uno de sus costados, está sintiendo una fuerza hacia abajo, mientras que en el otro de los costados no hay fuerza, sino que se queda en el mismo lugar. Entonces, esa intención de girar de la que platicábamos, pues no se puede dar al 100%, entonces la naturaleza o el suelo de abajo va a generar una fuerza que se oponga a ese movimiento. Y estas fuerzas resulta que generan un esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante, tal vez ustedes ahí en su materia de resistencia de materiales, le ponían tau XY. Tau XY. Además del peso de la estructura. De por sí, esta estructura, ya sea por la persona que vive aquí y que se asoma ahora nada más por temas de cuarentena, pues esa estructura le genera al elemento diferencial un peso o una presión. Por la tercera ley de Newton resulta que también hay una presión de abajo hacia arriba y este pequeño elemento diferencial, pues resulta que ahora ya está sometido a un montón de fuerzas, ¿no? Que son unas que intentan girar, otras que la están comprimiendo, o incluso en alguna ocasión puede ser que existan también fuerzas horizontales, ya sea de tensión o de compresión. Bueno, resulta que este pequeño elemento diferencial, déjenme salir de ese zoom, y ese elemento diferencial también se parece a lo que pasa en alguna de las vigas del nuevo edificio. Puede ser que aquí haya una viga que tiene una columna y que si me le quedo viendo esta viga y la analizo con vista, pues puede ser que yo me imagine una viguita y esa viguita que tiene una cierta carga, ya sea que tenga apoyos simples o que esté empotrada, al fin y al cabo, de una forma o de la otra, esa viga va a tender a colgarse o a desplazarse y a tener una configuración deformada. Ustedes, pues, en su materia de estructuras, identifican esa configuración, ¿no? Y ustedes recuerdan que en la parte de abajo, un pequeño elemento diferencial va a tener una fuerza hacia afuera que va a intentar tensionarlo. Y en la parte de abajo de la viga yo sé que hay una tensión. Y en la parte superior de la viga pasa lo contrario, ¿no? Si yo tomo un pequeño elemento diferencial arriba, lo que está pasando es de que arriba hay compresión. Eso pues ya nos quedó claro por ahí en algún otro segmento
Este, eh, ahora, ¿cómo calculábamos eso? Es que en ese mismo curso de resistencia de materiales utilizaban una fórmula que decía que esfuerzo es igual a momento entre inercia por una distancia c, y con eso podía saber cuánta fuerza de tensión tiene abajo o cuánta fuerza de compresión tiene arriba a partir de algo que le decíamos eje neutro. Resulta que a la mitad de la viga no hay ni compresión ni tensión, o donde pasa su centroide. Pero a medida que me alejo sobre esa sección, resulta que voy teniendo cada vez más fuerza, que la tensión a ver, ok, ya regresó. Eh, bueno, otra vez. Si tomo un inicial un poco más cerca del apoyo, pues probablemente tenga unas fuerzas de tensión, pero también se presenten unas fuerzas que son las diferenciales del apoyo, que son un poco de fuerza hacia arriba y la mayoría de la carga que quiere ir hacia abajo. Y como no puede girarla ese elemento diferencial, se le va a generar unos cortantes espejos. Y como te decía hace rato, también tenemos un tau XY, un tau XY, y además en negro, lo que habíamos mencionado, un esfuerzo de tensión o un esfuerzo horizontal, en este caso también un esfuerzo horizontal, más el peso propio de la viga, que va a generar un esfuerzo vertical. Bueno, aquí se me hizo un nudo de líneas, y entonces, aunque ya te lo platiqué hace ratito para la casa completa o ahora para un muro, pues yo creo que esa misma idea la podemos aislar y trabajar como un elemento diferencial. Entonces, fíjate, aquí abajito te voy a dibujar, eh, te voy a dibujar un elemento diferencial como los que platicábamos hace ratito, ¿no? Mira, resulta que tú tienes un elemento diferencial, ya sea dentro de una viga, adentro de una casa o adentro del suelo. Y esa viga o esa casa o ese suelo, eh, ese pequeño elemento diferencial, si entiendes al elemento de forma aislada, vas a poder entender eh, el concepto general. Entonces, ese elemento que damos de que puede tener un esfuerzo horizontal, que puede ser que sea a tensión en ambos lados, esfuerzo horizontal. Puede ser que tengas un efecto de carga o de esfuerzo vertical. Y además se aderece un poco con algún tipo de cortante, puede ser que sea horario o antihorario. Bueno, resulta que este elemento diferencial son todas las fuerzas las que le llegan a él. La combinación de esas fuerzas va a ser lo que va a generar que mi elemento se rompa o no. Eh, para entender si se va a romper o no, pues necesito buscar una teoría de falla. Y una parte de la ayuda para entender si mi elemento diferencial se va a romper o no es utilizar algo que se llama círculo de Moore. Eh, bueno, Otto Moore, más o menos en 1900, se le ocurrió que esos esfuerzos los podía dibujar dentro de un espacio gráfico, y nos solucionó mucho la vida porque en esa época nada más existían unas ecuaciones y unas ecuaciones un poco complejas. Entonces, Otto Moore lo que hizo fue regalarnos su círculo de Moore, y en su círculo podemos dibujar en el eje de las X esfuerzos y en el eje de las Y cortantes. Ahora, el círculo de Moore aplicado a eh,
esfuerzos sobre elementos diferenciales en el plano, me pide que si yo tengo un elemento diferencial con una serie de esfuerzos, que grafique 2 puntos sobre él. Y si es positivo, pues voy a tener un esfuerzo positivo. Pongamos, déjame seleccionarte el esfuerzo horizontal. Fíjate, ese esfuerzo horizontal es positivo o está tensionando al elemento diferencial. Entonces, va a ser positivo sobre el eje de las X de los esfuerzos. ¿Eso a qué me lleva? A que yo dibuje mi punto inicial, que va a ser un extremo de mi círculo, y que va a tener coordenadas aquí, voy a dibujarlo, va a tener coordenadas esfuerzo horizontal, coma, cortante. Aquí voy a tener mi cortante XY y me va a dar un punto T. Y resulta que el otro esfuerzo, el esfuerzo vertical, está a compresión. Entonces, en este sistema de coordenadas, yo lo tendría que dibujar como negativo en esfuerzos. O sea, déjame se lo selecciono. Este esfuerzo vertical está a compresión y entonces yo lo tendría que dibujar de forma negativa con el valor que tenga, ¿no? Y me va a dar un cierto esfuerzo horizontal y también va a tener sus propias coordenadas de cortante. Y eso me llevaría a un nuevo punto. Este va a tener de coordenadas esfuerzo vertical, tau XY. Ahí está. Ya que tengo los 2 puntos, entonces el procedimiento de Moore me diría, une tus 2 puntos anteriores, y con eso vas a encontrar un esfuerzo medio, y a partir de esos 2 puntos puedes dibujar tu círculo de Moore. Puede ser que nos quede un poquito feíto, es por hacerlo a distancia, ¿no? Ahí está mi círculo de Moore. Y resulta que, déjenme volver a dibujarlo porque creo que sí necesitamos que sea un poquito más bonito. Ahí está. Resulta que si tú te das cuenta, ese círculo de Moore, y si le hago yo un zoom al eje de las X, va a existir un punto en donde tengo un esfuerzo que es mayor al que yo alcance a medir o al que intento graficar en el elemento diferencial. Y ese esfuerzo que es mayor, a ese le llamamos esfuerzo principal mayor. Le voy a poner sigma 1 y te lo voy a anotar para que nos quede claro a todos. Les voy a llamar que es un esfuerzo principal mayor. Y además de ese esfuerzo principal mayor, algo que es bien importante es de que es mayor al valor que yo tenía antes y que tenía contemplado. Pongamos este punto rojo. Ese punto rojo es el que yo quise medir de mi elemento diferencial, ya sea en concreto o en suelo. Pero resulta que hay un lugar donde hay un esfuerzo mayor y eso es importante. Y resulta que también hay un lugar donde se genera un esfuerzo menor al que tengo en azul. Y ese esfuerzo menor, pues resulta que va a ser el que se genera al cruce con el eje de las X en este punto. Aquí voy a tener otro esfuerzo que le llamamos sigma 3 o esfuerzo principal menor. Bueno, ahora, eso es parte de tu curso de resistencia de materiales y lo que me interesa que recuerdes de ese curso es de que mediante el círculo de Moore tú puedes encontrar en qué ángulo tu elemento diferencial va a sufrir más. Es decir, este elemento diferencial que habíamos dibujado arriba y que ahí lo tenemos enmarcado, o que te lo vuelvo a seleccionar, este elemento diferencial resulta que tiene unas fuerzas horizontales y verticales que van a ser diferentes en planos inclinados. Para eso nos sirve el círculo de Moore. Entonces, se vuelve a dibujar el nuevo elemento diferencial, pero considerando ese plano inclinado. Fíjate, resulta que ahora tu mismo elemento diferencial, si lo evaluamos, déjame hacerle zoom, aquí a una distancia 2, a un ángulo 2 teta, si yo
evalúo ese mismo elemento diferencial a una cierta inclinación θ, resulta que mi elemento diferencial parcial ya podría saber cuáles son sus esfuerzos normales a la cara. Y aquí sale un concepto que dice sigma n o esfuerzo normal y otro que es perpendicular a ese ángulo cortado y que me da en ese plano un tau o un esfuerzo cortante inclinado. Eso, perdón, puede ser que alguien me diga, no, nunca lo vi en mi curso de resistencia de materiales, pero es parte de tu curso de resistencia de materiales. Me interesaba que por ahí te hicieras a la idea de eso, porque resulta que si nosotros podemos entender cómo actúan los esfuerzos en planos inclinados, va a ser más fácil entender por qué fallan las cosas. Si yo puedo entender este círculo de Moore, va a ser más fácil entender por qué se fisura, una viga con cierto ángulo. Órale. Ahora, te decía, eso es parte de resistencia de materiales y nada más lo recordamos, no te sientas mal si no te acuerdas al 100% de eso, pero en nuestra mato y podemos aplicar el círculo de Moore, pero utilizándolo para mecánica de suelos. Entonces, vamos, ahora sí, ya pasó nuestro recordatorio, y ahora podemos imaginarnos qué pasa debajo de una masa de suelos. Pues fíjate, tiempo. ¿Alguien nos escribió un chat? Dice, supongo que veremos más ejercicios porque no entendí muy bien. Sí, vamos a ver varios ejercicios. Ok. Bueno, ahora, respiremos. Y ahora imaginemos un terreno en donde por aquí, antes de que nosotros lleguemos a construir, está la naturaleza feliz, con un árbol feliz, y antes de que lleguemos a destruir la naturaleza, pues resulta que hay cierta estabilidad en el medio, ¿no? Nosotros llegamos por aquí, de repente tu cliente te dice, no, pues es que yo quiero construir aquí una casa de 120 metros cuadrados, o vamos a hacer aquí un edificio, o lo que sea. Bueno, pues resulta que abajo de lo que nosotros alcanzamos a ver como nivel de terreno natural, pues resulta que abajo también hay partículas de suelo, y esas pequeñas partículas de suelo, pues responden a las leyes de todos los materiales, ¿no? Y si responden a las leyes de todos los materiales, significa que la partícula que está aquí abajo también tiene fuerzas o esfuerzos que le afectan, ya sea por el peso propio del suelo o por el peso de nuevas construcciones. Fíjate, esa partícula de elemento diferencial también tiene el peso de todas las partículas de suelo que están encima de él. Y como no se puede mover hacia abajo, pues también tiene una reacción por la tercera ley de Newton y una presión de abajo hacia arriba. A eso le podríamos llamar esfuerzo vertical. Ahora, las partículas resulta que también la empujan de forma lateral, y como la empujan de forma lateral, pues también va a tener una compresión lateral. Y si se presenta algún tipo de movimiento telúrico o alguien llega y construye, lo más probable es de que se generen esfuerzos que también van a ser cortantes sobre mi elemento diferencial, un cortante así, un cortante así, un cortante así, un cortante así. Y resulta que ya tenemos lo mismo que teníamos hace rato. Platicábamos de una viga o de un elemento como aluminio, como acero, y también tenemos cortantes XY, y también tenemos esfuerzo horizontal y esfuerzo vertical. Bueno, mi suelo es un material más, y al ser un material más, pues debe de cumplir con lo mismo que nos dijo el buen Otto Moore o Coulomb. Entonces, resulta que yo tengo un pequeño problema en suelos.
el concreto acá, de nuestro edificio, de nuestra casita, el concreto lo hacemos los humanos, el acero lo hacemos los humanos y tenemos total certidumbre de cuál va a ser su F'C o su Fy para el acero. En cambio, a diferencia, el suelo, no, este lo hizo la naturaleza y no tiene F'C ni tampoco tiene Fy. Entonces, también tengo que entender cómo falla. Y para saber cómo falla, resulta que este sistema de esfuerzos lo puedo transformar a un sistema radial o para ensayarlo mediante una prueba que pueda reproducir estas condiciones de esfuerzo. Estas condiciones de esfuerzo que tengo en la naturaleza, las puedo igualar en el laboratorio. Y para eso necesito excavar o extraer alguna muestra. Déjenme alargar el espacio de nuestro amigo que está ahí al lado de su casa en la cuarentena y voy a dibujarles, pongamos aquí al lado, una pequeña edificación. Y esa pequeña edificación nos va a servir para resguardarnos, pero ustedes no es tan difícil que se imaginen que aquí abajo tengamos una pequeña zapata y aquí abajo tengamos otra pequeña zapata o las que sean necesarias, ¿no? Ahora, esas pequeñas zapatas, pues nos interesa, o me dijeron en materia de estructuras, que me interesa que bajen una cierta carga y me interesa que no se vayan a hundir cuando se le aplique la carga. Entonces, pues resulta que también tengo que entender cómo van a fallar. Si esas zapatas fallaran, pues habría que ver cómo fallan. Y más adelante nos profundizamos sobre el tema, pero te platico que estas zapatas se genera una línea de falla que intenta desplazarse. Inmediatamente debajo de la zapata se genera un triángulo que intenta hundirse o que intenta penetrar al suelo. Si se puede desplazar, va a generar después una superficie de falla. Y esa superficie de falla tiene una forma de espiral logarítmica. Ahora, me interesa que veas el efecto. ¿Las imágenes que mandó son de tarea? ¿Cómo? ¿El círculo es un hueco? A ver, un vacío. Gracias. Perdón. Perdón. Decías del círculo rojo. No, creo que fue algo espontáneo por ahí. Bueno, regresemos. Entonces yo les decía que debajo del terreno, por las cargas que le impone la estructura a la zapata va a intentar desplazarse y va a intentar bajar y va a intentar hundirse en el terreno. Pero resulta que usualmente las zapatas no tienen una carga totalmente vertical, sino que en un hecho probabilístico, lo más seguro es de que tengan también una cierta inclinación de la carga o algún momento. Entonces, la combinación de momento y carga... Gracias, profe. Hasta luego. Sí. La combinación de momento y carga va a hacer que esta zapata que intentaba hundirse empiece a experimentar un intento por girar. Y entonces esas pequeñas fuerzas que están debajo de la zapata van a tratar de girar y girar y girar y van a tratar de volcar al suelo que está debajo de ella. Por el lado contrario, resulta que la naturaleza le va a decir, no quiero que bajes, no quiero que gires, no quiero que gires. Y entonces, en medio de ellas dos, se va a generar esa línea roja que se llama superficie de falla. Y en esa superficie de falla es donde se pudiera presentar la falla. Ahora, ya entendí o ya visualicé que esta línea de falla, como es importante, te lo voy a anotar, ¿no? Esta se llama superficie de falla. Superficie de falla. Bueno, esa superficie de falla, habría que investigar qué resistencia tiene. Y otra vuelta, utilizando sus conceptos de resistencia de materiales,
pues lo que puedo hacer es imaginarme aquí un elemento diferencial a qué sistema de fuerzas está sometido, ya sea de compresión, de cortante y todo su sistema de fuerzas. Y resulta que de este lado también voy a tener un elemento diferencial que también tiene un sistema de fuerzas, de que lo comprimen y que lo traccionan. Y también aquí abajo voy a tener un elemento diferencial con un sistema de fuerzas que lo comprimen y que lo cortan. Bueno, entonces resulta que ahí es donde cobra importancia lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Si a lo largo de toda la línea de falla yo voy a tener elementos diferenciales que van a Profe, estar sometidos a tengo fuerza, una duda. ¿sí? ¿El elemento diferencial son partículas de suelo que se van a estudiar específicamente o solo son como suposiciones? Ah, bueno, resulta que nosotros, ah, eh, es conceptual, es conceptual. Es creo que con esa te respondo, Fabiola, pero nosotros por ahí en vocacional o en el CECIT o en el CONALEP o en el si quieres, nos explicaron de que podemos entender un comportamiento por medio de ciertas curvas y que esas curvas a veces son demasiado complejas para nuestra capacidad y entonces lo que podemos hacer es dividirla en un montón de elementos diferenciales y son más fáciles de entender, ¿no? Pongamos nosotros, si nos pidieran calcular el área debajo de esa curva, pues a primera instancia no tenemos una función fácil para hacerlo, pero en cambio si lo divido en pequeños cachitos, en pequeños elementos diferenciales cada vez más delgaditos, pues va a ser mucho más fácil calcular su área. Entonces, ese mismo concepto de un problema grande que no entiendo, lo puedo transformar en chiquitos, esa es la idea del elemento diferencial. Si yo entiendo esos elementos pequeños, sometidos a una serie de fuerzas puntuales, puedo entender mi concepto general. Esa es la intención de platicar de elementos diferenciales. Ahora, esa intención de platicar de elementos diferenciales nada más es para entrar a un sistema de modelado de falla. No quiere decir, Fabiola, no quiere decir que voy a tomar específicamente muestritas de toda la superficie de falla, pero sí puedo imaginarme que en esa superficie de falla pasa una variación de esfuerzos. Pongamos, fíjate, este primer elemento diferencial tiene más intención de girar que este tercer elemento diferencial. Entonces, regresando al ejemplo que yo te decía hace ratito, puedo tener una función que me diga, mira, mi primer elemento diferencial tiene cierta fuerza, mi segundo tiene otra fuerza, mi tercero tiene otra fuerza, pero si yo divido mi problema en pequeños cachitos, va a ser más fácil entenderlo. Bueno, Ok, a ver, ok. Gracias. sí, creo y entiendo, ¿no? Que es un concepto un poquito y, y complejo, ¿no? Pero ahorita entendamos nada más que estamos dividiendo nuestro problema en pequeños problemitas. Ahora, creo que eso nos da pie, la duda de Fabiola, a investigar que si no puedo recabar muestras a lo largo de toda la línea de falla, lo que sí podría hacer sería tomar una muestra de suelo debajo de la cimentación. Una muestra de suelo. Y aquí viene algo bien interesante, que es que si alguien, un experto en mecánica de suelos, me quiere vender muestras de arriba del nivel de desplante y me quiere decir que con esta muestrita sacada tal vez a 50 centímetros me puede decir capacidad de carga del terreno, pues la realidad es de que me está mintiendo. Esta no me sirve porque mi línea de falla está más abajo. También si viene otro experto y me quiere sacar una muestra acá abajo a 20 metros de profundidad y me dice que me va a cobrar una lanota para decirme cuál es la resistencia del suelo a 20 metros de profundidad, pues también no me sirve si estoy trabajando en una casita porque ahí no va a pasar la línea de falla. Entonces, lo que yo necesito es obtener muestras de donde sí va a pasar la línea de falla. Y para eso, creo que recuerdo que ustedes vieron un video
donde yo les platicaba que la línea de falla más o menos va a pasar en una profundidad de 2 a 3 veces el ancho B de la cimentación. ¿Qué es el ancho B de la cimentación? Bueno, pues es cuánto tiene de base, ¿no? Si yo, pongamos en una zapata para vivienda, tengo una base de 1 metro, pues entonces tal vez me convendría obtener una muestra cúbica que sea representativa del suelo en una profundidad de 2 a 3 veces por debajo del nivel de desplante. Eh, ese nivel de desplante vale la pena ahorita mencionarlo. No sé si en su materia de estructuras hagan lo mismo, pero aquí en mecánica de suelos, usualmente a la profundidad de desplante se le llama DF. Esta profundidad a la que se desplanta la zapata o la cimentación se le llama DF y es parte de las letras que les copiamos a los gringos, ¿no? Se llama DF porque es Deep Foundation o profundidad de desplante. Entonces, por debajo de esa profundidad de desplante me interesa explorar 3 veces el ancho de la cimentación, porque es ahí donde se va a generar esta línea de falla. En otra sesión te platico cómo calcular esa línea de falla, pero ahorita nos podemos imaginar esa línea que va a intentar girar por debajo de la zapata o por debajo de cualquier tipo de cimentación. Si es un cajón, es muy parecida. Si es una pila, es un poco diferente. Luego lo platicamos, ¿no? Ok, ahora, ahora, ¿cómo le puedo hacer para tratar de igualar esas presiones que tiene el suelo en el sitio a, a las que yo quiero evaluar en un laboratorio? Bueno, pues fíjate, nosotros ahorita estamos viendo una pantalla que es en 2D, pero si te imaginas esto en tercera dimensión hacia tus ojos, hacia tu cara, pues resulta que también este esfuerzo horizontal, ese esfuerzo horizontal también se está presentando hacia tus ojos y, y está tratando de comprimir también a ese elemento diferencial, pero ahora en 3 dimensiones. Eh, pero con la singularidad de que ese esfuerzo que va hacia tus ojos también es igual al que estoy seleccionando. Entonces, resulta que esos dos son iguales. Déjame dibujarlo aquí abajito y a ver si nos podemos entender un poco mejor. Te lo dibujo aquí abajito, un elemento tridimensional diferencial. Fíjate, entonces ahora ya tendría yo un cubo y ese cubo va a tener una cierta presión en un sentido, una cierta presión en otro sentido y otra presión vertical. Mientras tanto, fíjate, estos esfuerzos que va a tener en el plano horizontal, sigma h y sigma h, pues resulta que si son iguales, pues los puedo reducir a una sola variable. Y lo que sí va a ser diferente va a ser el valor de esfuerzo que venga desde arriba. Ese va a ser vertical. Bueno, entonces, si aprovecho esta idea, resulta que yo la puedo simplificar en cilindros. ¿Te acuerdas de que hace ratito te decía que podemos sacar una muestra cúbica de allá abajo, una muestra inalterada? Esa muestra inalterada me la puedo llevar al laboratorio y con mucha calmita ya en un laboratorio, y les repito, con mucha calma, en el laboratorio de mi muestra cúbica, que más o menos usualmente buscamos que mida 20 centímetros por 20 centímetros, para que sea todavía fácil de transportar. En el laboratorio, con un torno y con unas herramientas especiales, se pueden labrar unos cilindros. Y esos cilindros que más o menos tienen un diámetro del orden de 3.5 centímetros, ese cilindro ya lo puedo someter a una prueba de compresión. Es decir, tratar de igualar las condiciones que va a tener con lo que va a pesar la nueva estructura, por decirlo de alguna forma. Entonces yo a ese cilindro lo puedo comprimir.
Y hay que tener algunas precauciones. De las más sencillas que te puedo comentar es de que hay que tratar de que la altura de este cilindro ande del orden de 2 a 2.5 veces, 2 a 2.5 veces su diámetro. ¿Por qué? Porque si mi cilindro fuera demasiado alto, tendría un problema de esbeltez, que muy probablemente se pandee. Y por el contrario, si mi cilindro fuera demasiado esbelto, demasiado corto, perdón, probablemente reporte más resistencia de la que en realidad tiene. Entonces hay que cuidar una relación de aspecto. Y algo bien importante que me vas a decir o que podemos acordar todos es de que, oiga, profesor, pero ahí si yo someto ese cilindro a carga vertical, que en este caso te las dibujé de rojo, se me está olvidando de que en la naturaleza, en la realidad, tiene esfuerzos horizontales, ¿no? Quedábamos hace rato que teníamos esfuerzos horizontales y que eran iguales, este esfuerzo horizontal y este esfuerzo horizontal. Entonces, esos esfuerzos hay que reproducirlos a la hora que yo truene mi cilindro y eso es cierto. Entonces, para eso, en laboratorio, se diseñó una prueba que se llama una prueba triaxial. Triaxial. ¿Qué significa axial? Pues significa el eje principal. Entonces, si ahora le llamo prueba triaxial, significa que voy a aplicar una fuerza en los tres ejes principales. Y mi cilindro que hace rato les platicaba que se labra, que más o menos tiene unos 3,5 centímetros de diámetro, pues resulta que lo voy a someter a, a una serie de fuerzas en los tres ejes. Eh, Ahora, yo yo te decía, y para eso llegamos a esa plática, que, que este cilindro hay que someterlo a una presión lateral. ¿Cómo le puedo hacer para someterlo a una presión lateral? Ah, pues lo meto dentro de una cámara triaxial. Y esta cámara triaxial básicamente es un espacio hueco que puedo llenar de agua con una tapa superior, una tapa inferior, y resulta que yo le puedo colocar agua adentro. Ustedes imagínense o recuerden, en lo que yo hago mi dibujito, que esta agua la puedo poner a presión. Pongamos, cuando tú aprietas un globo con agua, el agua quiere ir a todos lados, siente presión y quiere ir a todos lados. Entonces, esas partículas de agua van a presionar hacia afuera, pero también, es lo que me interesa, van a presionar a mi muestra de suelo. Entonces, cuando lo estén presionando, le van a provocar una presión a la muestra de suelo que yo voy a intentar que sea igual a la presión que tiene el suelo en la naturaleza. ¿Te acuerdas de que este suelo tiene presión lateral por las partículas de suelo que la están oprimiendo? Entonces, a mí me interesa que la presión que ensaya en el laboratorio sea igual a esta presión horizontal o por lo menos dentro de su mismo rango. Eh, entonces, para que mi muestra tenga presión por todos lados, lo que puedo hacer es de que mi cilindro de suelo adentro de la cámara triaxial lo conecte, o más bien, perdón, déjame corregirme, la cámara la conecte a un sistema que le administre presión y que pueda yo regular, o es decir, que pueda tener una válvula para abrir y para cerrar y que me permita medir cuánta presión le voy a pasar. Y ya después voy a tener un sistema que le administre presión. Órale. Ahorita te lo estoy platicando un poquito de forma genérica, ¿no? Eh, Voy a meterle presión a la cámara triaxial y el agua adentro, como tiene la gran capacidad esta de que no se puede comprimir, pues lo que va a hacer es de que le va a transmitir presión a mi muestra de suelo. Y esta muestrita de suelo, pues va a empezar a sentir toda esa presión lateral del agua y también la va a sentir por arriba y por abajo. Esa presión lateral de agua, déjame, eso es importante, te lo anoto, se llama sigma 3 o esfuerzo principal menor, esfuerzo de confinamiento
Se llama esfuerzo de confinamiento porque es el esfuerzo con el que está encerrada ese cilindro de suelo o esa agua, con la característica que lo puedo igualar a un esfuerzo principal menor, porque en esta prueba no se generan esfuerzos cortantes. Ahora, yo sé que está siendo un poquito densa la clase, yo lo sé, pero nos va a dar herramientas para poder meternos con mayor facilidad al PDF. Fíjate, ese esfuerzo de confinamiento trata de igualar la presión del sitio, pero ahora nos hace falta el otro esfuerzo, el que hace rato comentábamos, que era el de las flechas rojas, y el de esas flechas rojas que simbolizan la carga de la estructura o la carga de mi nueva edificación. Entonces, para hacerle sentir ese esfuerzo, voy a bajar dentro de la cámara unos vástagos. Y esos vástagos no es más que una plaquita de carga con un vástago que agujera la tapa de mi cámara triaxial y que por medio de este vástago le voy a bajar la presión o le voy a inducir un esfuerzo vertical. Déjame tratar, ya ven que nos cuesta trabajo imaginarnos las cosas, pero con este vástago yo le voy a aumentar un esfuerzo, pero ahora vertical. Y ese esfuerzo, como por abajo no se puede mover mi cilindro con el suelo, también tiene una placa de carga, pues resulta que como no se puede mover, pues también lo va a estar comprimiendo por arriba y por abajo. Y esa fuerza que reciba mi cilindro por arriba y por abajo, le voy a llamar esfuerzo desviador. Como es importante, te lo escribo, ¿no? Esfuerzo desviador. Ahí vamos bien. La suma de ese esfuerzo desviador y mi esfuerzo de confinamiento va a cambiar la condición de esfuerzos que tiene el cilindro. Entonces, resulta que esa combinación de esfuerzos, si le hacemos caso al buen Otomor, podemos hacer nuestra gráfica de esfuerzos con el círculo de Mohr, graficar el cortante y graficar el esfuerzo normal, y resulta que este cilindro de suelo, cuando apenas lo estamos empezando a cargar, nada más con el esfuerzo de confinamiento, resulta que nada más va a sentir eso, un esfuerzo de confinamiento, y lo voy a graficar aquí. Y entonces, primero nada más tengo un esfuerzo de confinamiento. Y a medida, déjame hacer zoom, a medida de que le aplico fuerza vertical para llevar a la falla al cilindro, a medida que le empiezo a comprimir por arriba, pues lo que va a pasar es de que mi cilindro va a empezar a experimentar un incremento de esfuerzos. Y a partir de ese esfuerzo inicial, sigma 3, pues resulta que me va a dibujar un círculo de Mohr con la fuerza que tenga. Si lo sigo comprimiendo, va a aumentar el esfuerzo. Si lo sigo comprimiendo, va a aumentar el esfuerzo y va a aumentar el esfuerzo y va a aumentar el esfuerzo. Cada vez que aumenta el esfuerzo, lo que estoy haciendo es de que estoy aumentando un esfuerzo desviador. Un esfuerzo desviador. Y eso va a llegar el momento en el que ese incremento de esfuerzos va a llegar a ser tan grande que va a provocar que mi cilindro se rompa. Y cuando mi cilindro se rompe, déjame te lo imagino acá, lo que va a provocar es de que este cilindro se fisure. Puede ser que se fisure de lado o puede ser que se achate o que se haga como tipo barrilito. Fíjate. Entonces, eso me va a llevar a un esfuerzo de falla. Ya que tenga mi esfuerzo desviador, déjame te lo selecciono, este esfuerzo desviador vertical máximo que me va a provocar la falla, entonces ahora sí ya puedo dibujar mi círculo de Mohr para esa condición de falla. Si yo había iniciado con un esfuerzo 3 o un esfuerzo de confinamiento o un esfuerzo de agua y le agrego el esfuerzo desviador o el esfuerzo vertical, pues resulta que llego a un esfuerzo final o un sigma, déjame dibujarlo, a un sigma, a un sigma 1 o un esfuerzo principal mayor. Ya está. Este resulta que fue mi cilindro, mi esfuerzo, mi círculo de Mohr
de mi primer cilindro. Déjame, te lo escribo. Y esta imagen se las voy a pasar más al ratito en Classroom para que puedan recordar algunas cosas. Y también te voy a subir el video. Porque sé que es un poquito denso, ¿no? Y puede ser que tú me digas, ay, no le entendí. Entonces, pues al ratito que tengas un ratito que ya te hayas aburrido de ver Black o alguna serie en Netflix, pones el video y le agarras otra vuelta al agua. Este es el círculo de Moore de un cilindro, o de una prueba triaxial. Una prueba triaxial. Bueno, resulta que una sola prueba no me va a dar la resistencia. Entonces, hubo dos cuates que se llamaban Otto Moore y Charles Coulomb, que ellos se pusieron a experimentar con un mismo suelo. Y entonces ellos llegaron a la conclusión de que si dibujaban ese primer círculo, les daba un cierto valor, pero que si dibujaban en el mismo plano a otra prueba, donde ahora hacían un poco mayor el esfuerzo de confinamiento. Fíjate, este esfuerzo de confinamiento o la presión del agua, si la aumentaban, ¿qué creen que pase ustedes con este cilindro? Si ahora le pongo más presión lateral, más presión de agua, pues resulta que es prácticamente como si yo fajara al cilindro. Es decir, lo estoy ayudando de forma lateral a que cargue más. Y como le estoy ayudando a que cargue más, pues lo lógico es de que ahora pueda dibujar un segundo cilindro que me provoque o que me cargue más. Entonces, este segundo cilindro que tiene más esfuerzo inicial, más esfuerzo de confinamiento inicial, muy probablemente también cargue más. Y este sería de un cilindro 2. Déjame anotarle para no perdernos. Este sería un esfuerzo de confinamiento de un cilindro B. En cambio, el negro, el que te dibujé primero, es un esfuerzo de confinamiento de un cilindro A. El cilindro B aguanta más, entonces llega a un esfuerzo principal mayor que el negro. Este sería un esfuerzo principal mayor del cilindro B. Y de repente, estos cuates que nosotros le llamamos científicos, o que hay quienes no quieren a los científicos y dicen que son ociosos. Bueno, pues resulta que estos cuates que llamaban Moore y Coulomb, dijeron, oye, y si ponemos un tercer cilindro, ¿qué pasará si aumentamos la fuerza lateral o la presión lateral? ¿Qué le va a pasar? Ah, pues resulta que se pusieron a hacer ese tercer cilindro y les dio otro círculo y resulta que aguantó más. Y resulta que aguantó más y no llegó, o siempre hay gente que es más curiosa y dice, oye, yo hice otro, pero con menos presión y también les dio otro círculo y alguien hizo otro con otra más presión y con 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 más presión. Y entonces resulta que se dieron cuenta que hay una tendencia y que esa tendencia es particular de cada suelo y que no importaba cuántos círculos hicieran, resulta que ellos se dieron cuenta de que aquí se genera una tendencia. Y esta tendencia, más tarde, después de hacer muchas investigaciones, se llamó que es una ley fenomenológica o una tendencia de falla, una envolvente de falla, una línea que envuelve a los círculos que están debajo de ella. Y como es importante, te lo escribo. Envolvente una envolvente de falla. Esa envolvente de falla resulta que tiene una ecuación característica que, al igual que como cuando veíamos nosotros la clasificación de suelos, hay una ecuación por ahí que nos aprendimos, pues resulta que esta ecuación de esta envolvente de falla dice que tau, o el esfuerzo cortante, es igual a la cohesión más el esfuerzo por la tangente de phi. Aquí déjame platicarte, más adelante vamos a aclarar de que este esfuerzo se puede
puntualizar o se puede mejorar la calidad de esta ecuación, pero para nuestra clase de hoy, que es de introducción, podemos platicar que nada más, que con esa ecuación puedo describir la resistencia de un suelo. Ahora, aquí aparecieron unas letras raras, ¿no? Tau, C, Phi. Ok, te las explico. Tau ya habíamos platicado y es parte de un concepto general de que esta tau significa fuerza o esfuerzo cortante. Es una letra griega, T, y lo que significa es cuánta fuerza está tratando de cortar una sección de cualquier material. Por acá tenemos esfuerzo normal, que es la fuerza de compresión que está actuando sobre un plano. Y aquí aparecieron dos letras nuevas. Esas letras nuevas, Moore y Coulomb las asocian a una cantidad o a una resistencia base que tiene cualquier suelo. Y esa resistencia base ocurre cuando esta ley fenomenológica corta el eje de las Y. A eso le voy a llamar C o cohesión. Cohesión. Es esta distancia a la que corta el eje de las Y. Y la otra variable que apareció por aquí, que se llama Phi, esa en cualquier librito de mecánica de suelos clásico, la vas a ver como una distancia acotada, un ángulo acotado, perdón, me corrijo, un ángulo acotado que tiene la letra Phi. Y la letra Phi lo que simboliza parece que aquí va. En base a esas dos propiedades, a C y a Phi, es de que nosotros podemos determinar la resistencia a la falla de un suelo. Eh, Así como en tu materia de concreto el valor más importante es F'C, así como en tu materia de acero tu valor más importante es el F de suelos, para determinar la resistencia de un suelo, lo más importante son estas dos cantidades, la cohesión, el ángulo de fusión interna. Esas propiedades son las que nos van a establecer cuánto aguanta. Decía, más adelante te voy a platicar que eso se puede mejorar suelo en cuanto a una que nos puede ayudar muchísimo. Déjame hacerle zoom, déjame hacerle un zoom y ver si podemos hacer un pequeño resumen. Tiempo. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa, no sé, a mí como que se me hizo un poquito lenta la pantalla y entonces por eso me permití un poquito, ¿no? Bueno, déjame platicarte porque pues ya llevamos una hora por acá y yo creo que todos nuestros pedagogos nos dicen que más allá de una hora no es fácil mantener la atención. Entonces, nada más te hago un resumen y si quieres cerramos. Fíjate, lo que empezamos para hablar de resistencia al esfuerzo cortante es de que tú hicieras un poco de memoria acerca de cómo se comportan esos elementos diferenciales y de lo que era el círculo de Moore. Después, nosotros lo que hicimos fue, ojo, aquí puedes tomar tu librito, tus apuntes de resistencia de materiales y darle un repaso, ¿no? Después te decía que debajo de una edificación o debajo del terreno también existen esos esfuerzos naturales por peso propio del suelo, más los de las nuevas edificaciones. Cuando yo quiero
desplantar una cimentación o una edificación, debajo de ella se va a provocar algo que se llama superficie de falla, y esa superficie de falla también la puedo asociar a los esfuerzos que nos dejó Otto Moore y Charles Coulomb. Esa situación la puedo modelar simplificando uno de los esfuerzos. El esfuerzo horizontal resulta que es igual en una muestra que yo meta al laboratorio y que sea cilíndrica. Ese tipo de pruebas se le llama prueba triaxial y se desarrolla con una muestra con presión de agua a los lados. Esa prueba lo que va a hacer es de que va a alterar el estado de esfuerzos y me va a provocar un momento de falla. El último momento de falla que me provoca un círculo de Moore asociado, eso lo voy a llevar a un plano donde yo pueda graficar otros cilindros, es decir, un cilindro B, un cilindro C o la cantidad de cilindros que sean necesarios. Nuestros investigadores nos han dicho que si yo entiendo 3 cilindros, prácticamente puedo entender cualquier otro cilindro que yo quisiera dibujar. Es más, ahorita te lo dibujo. Si alguien ensayara otro cilindro, lo más probable es de que llegara a una condición así, solamente por debajo de la línea que acabamos de dibujar. O sea, nunca voy a encontrar un cilindro que vaya por arriba de esa línea. Entonces, como es una ley o un envolvente que me permite identificar la resistencia de un suelo en particular, entonces por eso le llamo envolvente de falla. Su ecuación es esfuerzo cortante es igual a cohesión más esfuerzo normal por la tangente de phi. Más adelante nos vamos a meter a resolver problemas con esta ecuación, pero digamos que lo que hoy podemos entender es que esa ecuación me permite entender la resistencia del suelo con el criterio de Moore-Coulomb, y eso es importante, por eso lo voy a escribir. Esto es la envolvente de falla con el criterio Moore-Coulomb. Ojo, hay otros criterios. Ya ven que siempre, siempre hay gente que es un poquito intensa y que no está de acuerdo con las soluciones que nos dan algunos científicos. Eso es bueno, ¿no? Al igual que ahora está pasando con lo de la cuarentena, hay quien no cree en los números oficiales y dice, yo voy a hacer mi estimación de cuánto vamos a salir de la cuarentena. Y alguien así puede hacer su propia estadística o sus propios valores y nos lleva a que haya otras formas de pensar. Esas otras formas de pensar pues nos llevan a otros criterios. Te platico que hay otros criterios de falla, y esos otros criterios de falla más actualizados dicen que esta envolvente de falla puede no ser descriptiva para todos los suelos. Entonces, gracias a que hay investigadores y hay personas que piensan diferente, hay otras teorías de falla. Para un curso básico de mecánica de suelos, yo creo que esta es la que debemos de abordar. Si alguien de ustedes quisiera meterse a un curso avanzado, pues va a haber otro tipo de envolventes de falla. Creo que por hoy podemos acabar nuestra grabación, y si quieren, ahorita platicamos acerca de otras dudas que tengan acerca de los ejercicios que les dejé, o algo incluso de hoy, lo podemos comentar. Al ratito yo les subo este video al YouTube y para que lo puedan revisar. Fíjense, ahora ya dejé de compartir esa pantalla y lo que podemos hacer es respirar profundamente y vernos las caras, ¿no? No sé si sea de interés de alguien de ustedes hacer pues alguna pregunta o tomar la voz y decir, yo no le entendía esto,